buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y bueno, empiezan las vacaciones de invierno, empieza la Feria del Libro Infantil, y nosotros hace rato que teníamos ganas de hablar de libros para chicos en el programa, así que me parece que esta es una buena oportunidad. A mí me llama mucho la atención, porque en un momento en el que se dice que se lee cada vez menos y que los chicos no leen, por el otro lado hay un gran auge de literatura infantil, la oferta es enorme. Se consume, se compran muchos libros, se consultan muchos libros para chicos. Entonces digo, aparentemente hay una contradicción, no se lee, pero cada vez se publican más libros infantiles. Esto va creciendo año a año. Recibimos estadísticas de la Cámara Argentina del Libro y en 2010 fue mayor la producción de libros infantiles que en 2009 y ni que hablar de 2008 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué está pasando? Y por el otro lado, muchos padres nos preguntan a veces, bueno, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo le interese la lectura? ¿Qué puedo darle para estimularlo? Yo no lo sé, pero los especialistas sí lo saben. Hoy invitamos a un grupo y con ellos vamos a hablar de todo este tema. Vamos a empezar por un pequeño informe que hemos preparado. La literatura infantil no existió hasta el siglo XIX, ya que antes no se entendía a la infancia como un período diferenciado. Aún hoy la academia la excluye de las cátedras, relegándola a seminarios específicos. En rigor, no se trata de un subgénero, en la medida en que en su interior se despliegan distintos géneros como ciencia ficción, poesía, teatro, aventuras, textos ilustrados e historietas, con una variedad temática que abarca también distintas problemáticas sociales. Tiene un rol en la formación de los niños y un lugar muy importante en el mercado. Tanto los grandes grupos como las editoriales independientes poseen colecciones específicas y existen otras especialmente orientadas al público infantil. En un contexto en el que se debate sobre la pérdida del hábito de la lectura y se augura la desaparición del libro, la oferta crece en volumen y modifica sus formatos. Bueno, a mí me llama mucho la atención este tema de la literatura para chicos, porque se dice que se lee cada vez menos, que los chicos no leen, pero por el otro lado uno ve las cifras y uno de los géneros que más se vende en este momento y que más se consume es literatura infantil. Entonces, aparentemente hay una contradicción. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo es el tema, Canela, que tanto sabe de todo esto? Bueno, creo que por suerte lo que ha crecido es la propuesta de los artistas, de los creadores, ¿no? Cada vez hay más autores e ilustradores, yo digo que empuja, porque es así. Se empuja y brota lo que estás viendo. Claro, ¿no? Y entonces eso hay genera nuevas el interés. Editoriales, ahí tenemos la cara de una nueva editorial que además es autora y una ilustradora que inventa proyectos, es decir, como que las aptitudes se multiplicaron y se multiplican los libros, claro, y que son cada vez más tentadores. Y son cada vez más tentadores, se incorporan más elementos, tenemos bastantes temas de los que vamos a hablar, cómo fue cambiando esto, ¿no? Pero, por ejemplo, desde el punto de vista de los autores, Ricardo, vos escribías para grandes, ahora hace mucho que no veo un libro para adultos. Yo también está entusiasmando más difícil. ¿Te está entusiasmando más la literatura para chicos? ¿Cómo es? No, en realidad no sé bien cuál es el proceso personal, pero es evidente que terminé escribiendo más para chicos. Actualmente estoy escribiendo para grandes, pero en cuanto a cantidad de títulos sí hay una diferencia notable. Siempre lo sentí como escrituras distintas. Escribir para chicos me resulta como más divertido, siento la proximidad de la literatura infantil con lo fantástico, como que tuviera una apertura natural a lo absurdo, y la literatura para adultos, la mía, digamos, siempre la siento como más contenida, más autovigilada, digamos. O sea que te relacionas mejor con los chicos desde el punto, como lectores, digo. Pero te diría que necesito mejorar la otra relación. Son dos esposas, claro, y habría que atenderlas bien. Habría que atender a las dos. Pero también se dice mucho, se lo toma, ¿no?, como un género menor. O sea, escribe cuentitos para chicos. ¿Un poco está eso? ¿Yo me equivoco? Digamos, yo te voy a hablar como editora. Recibís muchos cuentitos, la verdad. Claro. O sea, mucha gente que manda cuentitos que se cree que es claro, re fácil y sí, pienso que sí. No fui nunca editora de
una editorial para grandes, que eso, un editor para grandes no te va a hacer la distinción, ¿no? Esto lo hacemos nosotros. Claro. Quizás también la gente manda muchas cosas que no son buenas pensando que es fácil escribir. Seguramente. Seguramente, puede ser. Quizás hay un poco, sí, la idea de que... Perdón, la semana pasada Clarín usó la expresión escritor infantil en un artículo. Claro. Y hay toda una definición, porque claro, no sos escritor, el sentido sos más escritor directo infantil. es un chico que escribe. Claro. Claro, escritor infantil. Claro. O que es infantil en su escritura, claro. ¿no? Bueno, sí, no hay una discusión con el adjetivo, si es literatura infantil o literatura para chicos, para niños. Claro. Nosotros leía varias cosas estos días, por ejemplo, que en la academia no se lo considera, ¿no es cierto? En la universidad no entra. Desde ahí también se habla como... No, pero hay como seminarios en la universidad. Seminarios, pero no están los programas, digamos. Entonces... De todas maneras, hay una cosa muy interesante y que viene empujando desde los lectores. Eso es bastante interesante, que es lo siguiente. Como verás, por lo que está apoyado en esta mesa, de golpe hay una profusión de imágenes impresionantes que están siempre acompañando al libro infantil, al libro para chicos. Es que son yo no sé si acompañan o son parte, ¿no es cierto? La ilustración debe tener un peso muy grande acá. Sí, hay como dos tipos de libros muy claros. Los que son libros como este, en que básicamente es una novela o una sucesión de cuentos, con por ahí solo una tapa ilustrada o 5 o 6 dibujos adentro, que sería un texto, básicamente con un poco de ilustración, o libros álbum donde uno tiene que leerlos de otra manera, como si fuera una película. Claro. Mucho más parecido a leer una película que a leer una novela, donde uno tiene que todo el tiempo leer la imagen y leer el texto. El tema es que al aparecer los libros álbum, y en general los libros ilustrados, hay toda una generación de padres jóvenes y de maestros jóvenes que los consideran como libros propios, que ya no son libros de sus hijos o de sus alumnos, y eso provocó que hay una nueva lectura, un nuevo grupo de lectores que le da mucha vitalidad al libro, porque ellos también son muy promotores del libro. Los padres. Pero hay que decir algo, hay algo en relación a la industria. Ahora hay facilidades para la impresión, hay máquinas que pueden hacer lomos muy pequeños. Por lo que yo leí, los libros con más sofisticación, digamos, en el armado o en la hechura, los que traen, porque ahora les incorporan no solo ilustraciones, sino objetos, qué sé yo, materiales son diferentes, libros juguetes. telas, son libros juguetes. La mayoría no se hacen acá sino afuera. ¿Es así? Es verdad, porque los troquelados y todo en realidad son caros. Acá se hace como a lo sumo algún troqueladito, algún recorte, digamos, en la forma general del libro, o algún hueco, alguna caladura. En el exterior hay mucha ingeniería de papel. ¿Viste esos libros que abrís y se te arma? Pero eso sabía desde que éramos chicos nosotros, pero ahora yo me están muy acuerdo. de moda y acá es muy caro de hacer. De hacer, ¿no? Acá por ahí lo que puede aparecer es una doble, o sea, una página que se despliega, que tiene como una sola... Claro, pero no... Entonces los ilustradores se tienen que esmerar mucho más. Y me imagino. Y trabajamos mucho para Yo leí afuera que también. la mayoría, de acá para afuera, que la mayoría de estos libros así tan sofisticados se hacen en la China, leí. Sí, no solo eso, De sino muchos los países, otros pero el también. primero es la China. Me llamó la Barcos atención. que embarcan el texto y las películas y en el trayecto imprimen el libro. ¿Cómo en el trayecto? Claro. Como si fueran las factorías. Y entonces de la no merluza, pagan, pero- no pagan los impuestos del libro que sale. En el barco. En el barco. Mirá No sé si es vos. un cuento, pero merecería serlo. Algunos llegan mojados. ¿Cómo trabajan? Yo por lo que leí, además de ilustradora, editora, todos son autores acá de libros para chicos, todos escriben. Digo, ¿cómo se trabaja? Porque supongo que deben trabajar en conjunto el texto y la ilustración, ¿no? Para lograr esa simbiosis. ¿Es así? Sí, sí. Yo puedo contarte la historia de la silla de imaginar, que se me ocurrió porque una vez vi una silla brotada, porque había sido hecha con madera fresca Se y brotó. tenía una ramita con hojitas. Entonces, bueno, se me ocurrió el cuento, y cuando Daniel Roldán, que es un gran ilustrador argentino, coincidimos, que ha ido a Bratislava, tenía que llevar un cuento, llevó la silla de imaginar. ¿Qué es ¿no? Bratislava? ¿Qué hay en Bratislava? Es una ciudad, bienal, una bienal, ciudad sí, sabemos, sí. pero ¿qué pasa una ahí? bienal de ilustradores del mundo, donde cada uno lleva una historia original y la ilustra, tiene un tiempo para ilustrarla junto, frente o con los colegas, mirá y qué hay un interesante. gran maestro que imparte clases magistrales a todos. Claro. Cuando se habla del libro argentino, de la literatura argentina, se está hablando del tema de la literatura Sí, para chicos. pero hay un síntoma, es que siempre que se habla de literatura infantil se lo hace en términos productivos, en términos de mercado, Y porque en llama la términos atención. de expansión. Llama mucho la atención. Claro, pero nunca aparece el tema literario. Bueno, es decir, vos hay un dijiste reconocimiento vos dijiste una clave de, antes. ¿Qué dijiste? de esa falta de madurez en los mismos que defienden
a esta producción, que solo la ven como una producción, como si fuera la cámara de panaderos que analiza la expansión del pan flauta, pero no la ya que Canela dirigió pan flauta. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Qué dijiste antes cuando me dedico a escribir para chicos? Dijiste algo que ya se me escapó. Para adultos me contengo, para chicos le fluye de otra manera. No, dijo otra cosa más mágica. No, dijiste algo más mágico, te liberás. Ajá. Bueno, vale la pena decir que en la literatura infantil hay una liberación de los temas muy interesante. Yo querría hablar un poco de eso y además qué reciben hoy los chicos, qué piden y también qué reciben, cuál es el rol que cumple la literatura infantil. Pero vamos a hacer un pequeño corte y seguimos un bloque más. Ya volvemos.